Datico. Recuerden que los servidores Linux ya están listos con los paquetes instalados para transformarlo en un servidor de hosting, ¿cierto? Sí. ¿Ya? Por lo tanto, nuestro servidor Linux lo podríamos llamar en este momento un servidor de tipo LAMP. Es un servidor LAMP. Ustedes usan una aplicación que se llama WAMP Server, ¿cierto? Yo he escuchado mucho que hablan con WAMP Server. Nosotros ahora vamos a trabajar con un LAMP Server. ¿Y a qué hace referencia un LAMP Server? Que son las tecnologías que le implementamos a ese servidor, ¿cierto? La L representa que es un servidor ¿de qué tipo? Linux. La A, de que estamos implementando un servidor web llamado Apache, ¿cierto? ¿Ya? La M representa que implementamos un servidor de base de datos, un motor que se llama MySQL, y la P que representa el lenguaje de programación que era PHP 5. Entonces ahí está el servidor LAMP, ¿cierto? Cuando usted implementa esto en un sistema operativo Windows, cambia a WAMP. Ahí está la sigla WAMP Server, ¿cierto? Pero son las tecnologías Apache, MySQL y PHP 5, que son las que usted implementa sobre un sistema operativo, o WAMP Server o LAMP Server, ¿ya? ¿Cuál es la diferencia de lo que hicimos nosotros? Que lo hicimos paso a paso, componente a componente, como debería ser. Cuando usted instala esa aplicación WAMP Server, está instalando un paquete de software que viene listo. ¿Y qué aprende a configurar? No mucho, ¿cierto? Porque instalar todo viene listo, preparado. Acá no. Instalamos paquete a paquete desde los repositorios principales, ¿ya? Esa es una de las ventajas. Y segundo, ¿por qué se usa tanto esta arquitectura? Porque de 10 servidores web de hosting del planeta, 8 son servidores de esta tecnología, ya sean sobre sistemas CentOS o sistemas Ubuntu Server, pero son servidores LAMP. Y esos dos restantes son servidores de tecnología Windows Server, ¿cierto? Para tecnología ASP u otro. Y el resto son con servidores Tomcat, que son para aplicaciones de Java. Pero el monopolio mundial de servidores de hosting son LAMP. Eso es lo típico que van a encontrar, ¿cierto? De hecho, la investigación se dieron cuenta en el trabajo anterior. Eran servidores Linux, todos de este tipo. Y todos entregan MySQL, PHP, ¿cierto? Apache, etc. ¿Ya? Todos eran iguales, ¿cierto? Sí, Algunos tienen variaciones en las cuales el motor de base de datos me entrega otra alternativa como Postgres, ¿cierto? Sí. Postgres. Entonces ya no sería un LAMP. ¿Cómo sería si fuese con Postgres? Un LAP. LAP. La M representaría una P. María. ¿Cierto? MariaDB. Y si esto fuera un servidor Windows, mira, Windows con servidor Internet Information Server, con motor de base de datos SQL y con lenguaje ASP, sería un Wizard. Un Wizard. Windows como sistema operativo, Internet Information Server como servidor web, SQL y ASP como lenguaje, un Wizard. Así se denominan la implementación de hosting. ¿Tengo un Wizard o tengo un LAMP? ¿Ya? Comencemos. Vamos a entrar al servidor con el usuario root. Recuerden que lo habilitamos en la clase anterior. Por lo tanto, el login tiene que ser con root y la contraseña que usted aplicó ese día. ¿Ya? Bien hasta ahí, ¿cierto? Bien hasta ahí. Vamos a empezar a navegar por algunos directorios para configurar algunos parámetros del servidor, ¿ya? Antes que empecemos a implementarlo ya definitivamente. Entonces para eso, nosotros vamos ya a modo de root a navegar por algunos directorios. ¿Alcanzan a ver bien o no? ¿Sí? Ahí, ya. Primero, vamos a situarnos y saber con qué usuario estamos iniciando sesión. ¿Cómo yo sabía con qué usuario inicié la sesión? Con el comando whoami, ¿cierto? Whoami. Y dice que estoy con root, ¿ya? La lógica sería que en el prompt del servidor ya aparece con qué usuario estoy, arroba, y después viene el nombre de la máquina, ¿cierto? O del servidor. Nosotros le estamos dando por nomenclatura los NS. En este caso para mí el NS4, porque tenía 3 servidores anteriores. Si usted tenía 2, este vendría siendo el NS3, ¿cierto? De acuerdo a la cantidad de servidores. Pero el NS1 sí o sí tiene que ser el servidor DNS. El NS2, un servidor de aplicación, el NS3 también, 4, hacia adelante. Pero el NS1, por norma, DNS. Ya. Vamos a navegar por los directorios, ¿ya? Del servidor, porque tenemos que entrar a una carpeta a configurar parámetros, ¿ya? Para eso, usted va a ejecutar el comando cd espacio /,
cd espacio slash enter, ¿ya? Y lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? Es ver los directorios raíz del servidor. Siempre con cd espacio slash yo voy a la carpeta raíz del disco duro del servidor. ¿Ya? Esto es como ir a la raíz del disco C, ¿cierto? En Windows. Y ver todos los directorios que tiene. En el disco C de Windows, ¿qué me encuentro? Me encuentro la carpeta Windows, la carpeta Document and Settings, User, etc. ¿Cierto? Acá, veamos qué carpeta encontramos. ¿Cierto? Yo puedo ejecutar el comando dir, ¿cierto? Para ver los directorios raíz que encuentro. ¿Ya? Y ahí van a estar todas las carpetas o directorios de sistema o de configuraciones del servidor Linux. ¿Cierto? Están las carpetas donde se instala el kernel, por ejemplo las carpetas bots. Están las carpetas home, que representan la carpeta de los usuarios, como el document and setting. Tengo la carpeta etc, donde tengo las configuraciones o programas instalados. ¿Ya? Tengo varios tipos de directorios que los puedo ver con el comando dir o también los puedo ver con el comando ls. ¿Cuál es la diferencia? Miren, de verlos con el comando dir o verlos con el comando ls. De partida nos vamos a ver en colores, ¿cierto? Y los colores representan algo. Con dir yo los veo todos iguales, ¿cierto? Todos iguales. Pero en cambio, con ls me representa algunos con un color azul y otros con otro color. El azul representa que son directorios, en este caso. Y cuando quedan en otro color son archivos. Esa es la diferenciación. Por eso es bueno que a veces use ls, porque no sé si estoy entrando a una carpeta o voy a ver un archivo. ¿Ya? Nosotros ahora tenemos que entrar a un directorio que se llama etc. Tenemos que entrar a etc para ver las configuraciones que vamos a hacer en la máquina. ¿Ya? Entonces, va a entrar con cd espacio etc. ¿Ya? Eventualmente dice que estoy entrando a una jerarquía de directorio. ¿Ya? Esta jerarquía de directorio es muy similar a lo que hicimos en los equipos Cisco cuando pasábamos de usuario a usuario privilegiado, a configure terminal, íbamos entrando, ¿cierto? A carpetas. Aquí es lo mismo, ahora estoy dentro de etc. ¿Cómo veo lo que tiene etc? Dir o ls. Ya. Dir, ¿cierto? Y me tira todas las carpetas de configuración del servidor. O también lo puedo hacer con ls, que me lo diferencia por colores. Entonces las que son azules son directorio y los que son blancos son archivos. Entonces está la diferencia. Por eso a veces es recomendado usar más ls. ls. Entonces, a la carpeta que deberíamos entrar ahora es la carpeta llamada MySQL. ¿Ya? Entonces, ¿cómo entraríamos a la carpeta MySQL? Sería cd espacio MySQL. Obviamente, si usted la instaló, debería estar, ¿cierto? Está. Entonces vamos, dentro de etc están todos los archivos de configuración de las aplicaciones software instalados y adentro está encontramos MySQL. ¿Cómo veo lo que tiene MySQL ahora? ls o dir, nuevamente. ls o dir. ¿Ya? Entonces, los archivos de configuración de MySQL como motor de base de datos están aquí. Específicamente uno, que está en la cuarta pestaña o en el cuarto nivel, que es ese. My.cnf o MyConfiguration. Es la configuración de MySQL. Entonces lo que tenemos que hacer con él es un archivo o es un directorio. Archivo. Es un archivo, ¿cierto? Porque incluso tiene extensión. Entonces lo que tenemos que hacer nosotros con él es abrirlo y editarlo. Podemos editarlo porque ¿con qué usuario estamos trabajando? Con ROT. Tenemos todos los permisos, ¿cierto? Entonces, ojo con eso. Al tener todos los privilegios, podemos equivocarlos también, ¿cierto? ¿Ya? Para editarlo, nosotros vamos a ocupar editores por defectos que trae los sistemas Linux. En Windows, ¿cuál es el editor por defecto? Los de notas, Notepad, ¿cierto? Ya yo edito archivos y los modifico y guardo. Acá también existen editores por defecto. Entre ellos, hay uno que se llama Nano, ¿ya? Nano. Y hay otro que se llama Vi, ya que son de los más usados. Uno se llama Nano, el otro Vi. Y estos editores ni siquiera los hemos instalado nosotros porque ya están en el sistema operativo, ¿cierto? No lo instalamos como software. Como Windows. Como vienen por defecto, ¿cierto? Nano o Vi, ¿ya? Después, si queremos tener uno un poco más avanzado, está Gedit, ¿cierto? Hay otros, ¿ya? Pero son editores de texto, ¿no? Son editores de texto. Entonces nosotros vamos a ocupar
el editor Nano, ya que es uno de los más sencillos de trabajar. Entonces, para abrir el archivo, primero debo llamar al editor y luego el nombre del archivo. Sería nano espacio my.cnf. ¿Ya? Estos editores están presentes en los sistemas Unix, por lo tanto, si usted trabaja con Mac OS, también lo podría ocupar. Está presente Nano, está presente Vi. Nano my.cnf sería. ¿Cuál sería la diferencia si yo lo abro con un usuario que no es ROT? Cuando quiera guardar, ¿qué me dice? Usted no tiene los privilegios para guardar, solamente lectura en el archivo. Como somos ROT, tenemos el permiso de lectura, escritura. ¿Sí? Abrimos my.cnf, enter, y abrimos el archivo. De hecho, lo que estamos abriendo nosotros es ese archivo. ¿Ya? Tenemos toda la configuración del servidor de base de datos, incluyendo los puertos de comunicación que utiliza, las configuraciones de carpeta, las configuraciones de servicio, etc. Y nos damos cuenta que cada línea de código antes tiene el símbolo gato, ¿cierto? El símbolo gato significa que es una línea que está comentada. Ya. ¿Qué significa una línea que tenga el símbolo gato? Una línea que no está activa, no está funcionando. Cuando yo quiero que esa línea de código o esa función se active, decomento, ¿cierto? Elimino el símbolo gato. Por eso vamos a encontrar muchas líneas con comentarios. ¿Ya? Comentarios o sin comentarios. ¿Qué cosa hay que destacar de lo que estamos viendo acá? Por ejemplo, o que me interesa a mí, el puerto. Es importante conocer que el puerto 3306 es el puerto que usa el motor de base de datos MySQL. ¿Ya? Y cuando estén trabajando ustedes en servicios de hosting, preocúpense que ese puerto esté abierto en su PC, en el cortafuegos de su PC, porque quizás van a querer levantar una base de datos en un servidor que está en una empresa y el puerto 3306 está bloqueado y no la va a poder trabajar con MySQL. ¿Ya? Y así otros motores de base de datos también trabajan con puertos. Por ejemplo, Postgres trabaja con el puerto 5432, SQL Server trabaja con el puerto 30.000, el 1433 también, Oracle trabaja con el 8080. Entonces cada motor de base de datos usa un puerto específico y hay que conocerlo. En este caso 3306, puerto de MySQL. Ya. Sigamos bajando la línea. La idea es que aquí bajemos a una línea que vamos a configurar en esta ocasión. Incluso aquí podríamos haberle cambiado el puerto, ¿cierto? Por otro puerto. La idea es no cambiar los puertos por defecto porque si no podríamos tener problemas con un programa. Quiero que bajen a la línea que dice bin address. Ubiquen una línea que se llama bin address y que viene documentada. Bin address. Busquen la línea que dice bin address. ¿Ya? Búsquenla. Busquen la línea bin address. Es como la línea número 40 aproximadamente. ¿Sí? Más abajo, sigue bajando por la teclado. Te encuentro bin address. Mira, bajé mucho. ¿Qué hace referencia a Sí. Sigue bajando, si va a encontrarla. No. Ya me quedo. Cuando encuentre la línea bin address, Aquí está. bin address tiene una dirección. ¿Ya? Dice bin address 127.0.0.1. Ahí tenemos un problema en MySQL. Esa dirección está indicando que si yo, por ejemplo, trabajo con esa dirección local, el servidor no va a permitir inserción remota de datos. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo tengo un servidor de Apache en otra máquina y quiero de un formulario insertar registros en la base de datos que está en esta máquina? Si tengo esa dirección IP, no va a permitir insertar los registros, no va a permitir guardar las tablas. Por lo tanto, tenemos que cambiar esa dirección IP por la siguiente dirección. La vamos a cambiar por la dirección 0.0.0.0. Esa dirección 0.0.0.0 es una dirección que se llama IP predeterminada. Por lo tanto, si yo asigno esa dirección, estoy diciendo que cualquier dirección IP podría venir de otra aplicación e insertar datos. ¿Ya? Así permitiría conexiones o inserción de datos remotos en mi tabla de MySQL que voy a programar. ¿Ya? 0.0.0.0. Eso representa que permite cualquier IP, ¿cierto? Podría llegar. ¿Sí? Perfecto. 0.0.0.0. Y ahora debo guardar. Ese es el único cambio que vamos a hacer en el archivo. Y que es fundamental que lo hagan para la configuración de un servicio de hosting con base de datos. Para guardar ahora,
el archivo que estamos editando, se guarda con la tecla control presionada y la letra O después. Control O. Enter. Nombre del archivo que... Me dice, ojo, nombre del archivo, no lo cambio nada. Control O, presiono Enter, Enter, y se guardó, ¿cierto? Control O, Enter. Ahora, ¿cómo salgo del editor? Control más X. X. Incluso ahí está el asistente. Para guardar, control más la O. Para salir, control más la X. Si yo quiero no guardar y ver un archivo y salir, sería control X directamente, ¿cierto? Si quiero editarlo y guardar, control O. Entonces ahora, control X y salí del editor. Entonces, este servicio o este archivo ya quedó modificado. ¿Ya? Salgamos nuevamente a la carpeta raíz. Sería cd espacio slash. ¿Sí? Perfecto. Ahora vamos a ver dónde se guardan las carpetas públicas para subir los archivos que vamos a programar, ¿por cierto? Que explicamos un rato atrás. Si en Windows la carpeta era inetpub, www.root, y ahí yo creaba los directorios, acá sería var www.html. Y vamos a ver dónde están. Entonces sería cd, ¿cierto? Espacio slash, hicimos una vez, para salir nuevamente al directorio raíz, hago un dir o un ls para ir revisando. Entonces aquí encontramos la carpeta. Ahí está. Como nosotros instalamos el servicio Apache, la carpeta ya tiene que estar creada, ¿cierto? Si no me aparece la carpeta var, ¿cuál sería el indicador? Que no instalé Apache, ¿cierto? No está instalado el servidor web. Ahí está. Para entrar sería cd espacio var, ¿cierto? Y voy entrando. Reviso. ¿Con qué reviso? Con dir o con ls. ¿Qué aparece dentro de var? Hay altos directorios. Pero entre uno de ellos me interesa el directorio www. cd espacio www. Vuelvo a hacer un dir. ¿Qué carpeta aparece? HTML, perfecto. Ahí nos vamos a detener un momento. Ya. Esta carpeta, que se llama HTML, es la carpeta donde adentro de ella vamos a crear las carpetas para las páginas, ¿cierto? La idea es que usted siempre haga una carpeta, ¿cierto? Con el nombre del sitio que va a tener o que representa al cliente, ¿cierto? Cliente 1, cliente 2, taller 1, taller 2, taller 3, etc. Para que sea ordenado. Y dentro de cada carpeta va a estar el código fuente de cada página independiente, ¿cierto? Ordenadito. Una carpeta por proyecto. Pero tenemos un problema acá. Esta carpeta tenemos que darle permisos antes de. Porque recuerden que después nosotros, desde el cliente, vamos a subir archivos aquí, ¿cierto? Y para poder subir archivos hay que tener permisos de qué tipo? Lectura y escritura. Como cuando configuramos el FTP en Packet Tracer, ¿se acuerdan? Le damos permiso. Entonces lo que vamos a hacer nosotros ahora es darle permisos de lectura y escritura a la carpeta HTML y por lo tanto todo lo que esté dentro de esa carpeta, ¿cierto? Vamos a poder subirla desde afuera hacia acá, ¿ya? O remotamente, por FTP, ¿cierto? Para darle permiso a esta carpeta vamos a ocupar el comando chmod, chmod, ¿cierto? Chmod, M-O-D. Luego de chmod viene el número de permiso. El permiso total que le vamos a dar a esta carpeta va a ser 777, que son los permisos totales de lectura, escritura. Vamos a tener un momentito y lo vamos a explicar. Y luego el nombre de la carpeta, que está ahí. ¿Cuál es? HTML. Entonces yo a la carpeta HTML le estoy dando el permiso de lectura, escritura y ejecución total y a todo lo que esté dentro de esa carpeta. Y doy Enter. Ahí quedó listo el permiso. Sí. Ahora les voy a dar, ¿cierto? Explicarle un poco qué es lo que significa el número 777. ¿Puedo leer el libro? Sí, sí. Vamos a explicarlo. Miren, los permisos, ¿cierto? En los sistemas Linux se manejan con un número, ¿ya? Los números son los siguientes: el 4, el 2 y el 1. Una numeración. El permiso 4 significa que un archivo o un directorio tiene un permiso de read, lectura. Ah, yo puedo, si tengo un archivo que tiene permiso 4, puedo leer el archivo. ¿Ya?
Si un archivo tiene el permiso 4 es lectura. Si el archivo tiene el permiso 6, que sería la sumatoria de 4 y 2, tendría el permiso de qué cosa? De lectura y además escritura. ¿Ya? Y si un archivo tiene permiso 7, ¿qué significa lo que puedo hacer? Que en el archivo puedo leer, puedo escribir y lo puedo ejecutar, la X de ejecute. ¿Ya? Por ejemplo, ¿qué pasa con un archivo que tenga el permiso 1? ¿Qué significa que en ese archivo? No se puede ejecutar. Que solamente podría ejecutarlo, levantarlo, pero no podría ni modificarlo ni leerlo, ¿cierto? Si tengo permiso 4, solamente puedo leerlo, pero no puedo ejecutarlo. Si tengo permiso 7, que sería la sumatoria de los 3 permisos, tendría acceso total. ¿Ya? Entonces, cuando uno interpreta un número en los permisos Linux, representa una función que hago sobre él. Por eso puse los números 4, 2 y 1. Y la sumatoria de ellos, la combinación, ejecuta algo. Lectura, escritura o ejecución de un archivo. Ya, pero la pregunta era, ¿por qué tengo 3 números? Porque nosotros dimos 777. ¿Ya? No un solo valor. Además de ello, un archivo se maneja por columna. Entonces, el primer número de la primera columna, voy a hacerla acá, representa al owner, que es el propietario que creó el archivo. La segunda columna pertenece al grupo al que pertenece ese propietario. Y la tercera columna es la permiso de qué tipo? Público, para el resto del mundo. Por ejemplo, ¿qué pasa con un archivo si yo le doy permiso 751? ¿Qué me diría ese archivo? Que el propietario puede hacer todo sobre el archivo. Que el grupo, los demás grupos, pueden... Exacto, el 4 y 1. Podrían leer y ejecutar. Y el 1, que el acceso público es solamente ejecutar. ¿Cierto? Eso representa la columna. Propietario, grupo, público. Como en este caso nosotros dimos el permiso 777, significa que todos los propietarios pueden hacer todo. Todos los grupos pueden hacer todo y todo el acceso público, todo. O sea, el archivo directorio que esté adentro tiene acceso total. Ese es el permiso 777. ¿Ya? Que son los permisos Unix. 777. ¿Ya? Ojo, de repente es medio complicado dejar permiso 777 para todo, porque ¿qué pasa si yo tengo un sitio web y tengo permiso 777? Un usuario podría modificar el código fuente, ¿cierto? Porque tendría permiso de lectura y escritura, así que un 775 podría ser de repente. Uno tiene que jugar con las combinaciones. ¿Ya? Tenemos entonces listo hasta ahí nuestro servidor. Vamos a entrar a la carpeta cd html, ¿cierto? Y dentro de html vamos a hacer un dir. ¿Y qué vamos a encontrarnos? Un index, ¿cierto? Hay un index por defecto. ¿Sí? Ese index es la página por defecto que nosotros vamos a ver en un momento más. ¿Ya? Cuando instalamos Apache, siempre crea una página HTML, ¿cierto? Como referencia. Después nosotros la vamos a eliminar y vamos a crear nuestro propio directorio. ¿Sí? De hecho, ¿la podríamos eliminar esa página? Sí, porque tenemos los permisos de lectura y escritura sobre la carpeta principal. ¿Ya? Perfecto. ¿Sí? Vamos a hacer lo siguiente. Nuestro servidor tenemos que apagarlo ahora porque tenemos que hacer una modificación en la tarjeta de red, ¿cierto? Y pasarla de modo NAT a red interna, ¿ya? En VirtualBox. Entonces vamos a apagar el servidor para poder hacer el cambio y además de ello poner una dirección IP estática en la máquina. Entonces, comando para apagarlo. De hecho estamos casi listos con el servidor, casi listo. Sí. Comando, ¿cuál sería? ¿Cómo apago este servidor? Shutdown. Oye, no nos salimos. Shutdown, espacio, recuerden, está guión H, No. que es para apagar, half. Sí. Y si quiero reiniciar es R. ¿Cierto? En este caso vamos a apagar. Sería shutdown, espacio, guión H, y luego el tiempo. Se expresa en minutos. Puede ser en minutos o apagarlo ahora. No, lo puse. Now voy a apagar ahora y 1 representa Minuto. 1 minuto. Quiero apagar ahora el server. Entonces lo voy a apagar para que hagamos el cambio. A ver, cambiar la tarjeta. Exactamente. Ya.
vamos a revisar qué vamos a hacer en este servidor. Se pudo pagar, es rápido el apagado, ¿cierto? Lo que van a hacer ahora en la máquina que recién apagaron, ¿cierto? Como ya está lista esta máquina, lo que van a hacer es ver las propiedades de la tarjeta de red de este servidor, del Ubuntu Server que estamos configurando, y lo vamos a dejar igual que las tarjetas de red de los otros servidores. ¿En qué modo era? Red interna. Entonces lo cambia a red interna y permitir todo. Red interna, pincha avanzados y permitir todo. Y fijarse en esto, principalmente que aparezca el cable conectado. En realidad no es que nosotros estemos físicamente en un cable conectado, pero hace referencia a que es un switch interno, ¿cierto? Que tiene el VirtualBox. ¿Ya? ¿Iniciamos? Iniciamos y la levantamos. Red interna. Probablemente la máquina virtual, ahora que la vamos a levantar, se va a demorar unos minutos porque uno de los parámetros que va a revisar es su tarjeta de red. Y él va a encontrar que no tiene IP estática. Entonces, cuando empieza a probar sus demonios de arranque o sus servicios de arranque, va a esperar unos segundos en uno que se llama network, cuando está revisando su hardware. Fíjense que la mayoría de los servicios pasa OK. Todos están pasando OK, ¿cierto? Sí, OK. Y de repente se va a detener en el que se llama network. Y es debido a que el servidor todavía no tiene una dirección IP estática, ¿cierto? Me está dando un indicador de que hay que configurar algo. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros. Incluso ahí está, miren, ahí aparece. Miren, dice waiting for network configuration. Y está ahí, está pegado. Está buscando, porque él no tiene IP estática. Entonces ahí está preguntando qué es lo que pasa. ¿Qué ocurre? ¿Qué es lo que ocurre en la máquina? Regla de oro en los servidores, dirección estática. Estática. Siempre los servidores, dirección estática. ¿Cómo era el comando para darle los permisos? chmod, Sí, mod, ¿cierto? Con D, espacio, 777 y la carpeta, HTML. Listo, ahí está. Ahí paró, incluso dice, esperar 60 segundos más para la configuración de red. ¿Qué es lo que está haciendo ahí? Está tratando de buscar un IP, que no tiene. No tiene, entonces eso es lo que vamos a configurar. R es reiniciar, H es apagar. No. El otro ya está arrancando, ¿cierto? Pero está pegado, ¿cierto? Por lo que le explicaba yo. Está pegado en el arranque porque está tratando de buscar su dirección IP y no tiene IP, po. No tiene IP. Una vez que arranca la máquina, ¿cierto? Nuevamente entro como ROT. Nuevamente entro como ROT. Hay que ir al CD. ¿Ya? Y lo que vamos a hacer es entrar a configurar la tarjeta de red del servidor. ¿Ya? Darle IP estática. Ahora, este es el momento de asignar la IP estática para dejarlo listo y trabajar en conjunto con el otro equipo. Pregunta, ¿cómo vamos a la carpeta raíz? Acuérdense nuevamente. ¿Con qué comando? Vamos a repetir. cd espacio // Siempre voy a la carpeta raíz de esa forma. ¿Cómo veo la carpeta raíz? OLS, ¿cierto? OLS, como usted quiera. Pregunta, ¿dónde estaban los archivos de configuración del servidor Linux? etc. En etc. Igual como donde entramos un rato MySQL, ahora tenemos que entrar al directorio etc. Comando Pedro sería cd etc. A hundir. Entonces, ahora nosotros tenemos que entrar a un directorio, no a un archivo, a un directorio que se llama network. Pero ojo, aparece uno que dice network y el otro dice networks con S. ¿Cómo yo sé cuál de los dos es archivo o directorio? ¿Se acuerdan que con el comando ls? Ahí está. Yo lo que tengo que entrar es un directorio. ¿A cuál de los dos debo entrar? Network. ¿A network o networks? Network. Network,
¿cierto? El azul. Porque ese es el archivo, ese es el directorio, el otro es un archivo. Entonces, entro a Network, cd Network, veo lo que tiene el directorio Network y están varios archivos. El archivo que tenemos que editar es el que se llama interfaces o interface en inglés. Y vamos a hacer el mismo procedimiento que hicimos con MySQL. Nano, espacio, interfaces. ¿Cierto? Vamos a abrir, es un archivo editable. Nano, espacio, interfaces. Pero estoy en esta parte. ¿Cómo? Pero estoy en esta parte. La de configuración de red. ¿Dónde hay En el libro. Sale, ojo, sale en esa Ahí parte. sale justo ahí. Está todo. Sí. Está todo, está el paso a paso. Por eso me gusta ese libro, uno de los más completo, fácil y rápido para hacer configuraciones de servidores basados en Linux. Lo estoy descargando digital. Es rápido. Es un libro que no tiene más de 200 hojas y viene al grano todo lo que hay que configurar. Y con ejemplos. Sí, se llama. Los paso a paso. Paso a paso. La descargando digital. Ya. Abrimos el archivo, ¿cierto? Este es el archivo de configuración que trae líneas comentadas y decomentadas. ¿Ya? ¿Alcanzan a ver bien o le da un poco más de zoom? Ya. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, nos vamos a fijar en lo siguiente. Aparece mi tarjeta, dice Auto ETH0. En los sistemas Linux, recuerden, las tarjetas de red se le llaman las ETH porque son tarjetas Ethernet, ¿cierto? Igual que cuando configuramos los equipos Cisco, eran la F00, la S00, que representaban seriales, facetas network. ¿Ya? Siempre la primera tarjeta se denomina con el número 0. La segunda tarjeta sería la 1, ETH1, y así sucesivamente. Como tenemos una sola tarjeta de red, tenemos la ETH0 solamente. Pero yo destaco algo ahí. La tarjeta dice que viene en un modo. ¿En qué modo viene la tarjeta? Mira. DHCP. Entonces eso inmediatamente tenemos que cambiarlo. ¿A qué modo? Estático. Estático. Entonces vamos a ir a dirigirnos a la línea, ¿cierto?, de configuración, donde aparece eFace ETH0, DHCP, y lo vamos a cambiar por modo estático. Punto 1. Y presionamos Enter. Pero eso no basta, po. Eso no basta. Porque lo único que estamos diciendo es que estamos cambiando el valor estático, pero ahora tenemos que agregar los valores, ¿cierto? Sí. Ahora tenemos que agregar cierto IP, máscara de red, puerta de enlace, DNS y todos esos parámetros. Pregunta, cuando configuramos un equipo Cisco, ¿cuál era el comando para asignarle IP a la tarjeta de red de un router? Era IP address, ¿se acuerdan? Address. No shutdown, do write para grabar, levantar tarjeta. Ahora se dan cuenta que estos comandos aparecen. Son muy similares en estructura. Entonces lo primero que vamos a agregar es la dirección IP. La dirección IP, ¿cierto?, se agrega con el comando address, con 2D y 2S. Y a continuación la IP. Ojo, aquí pongan la IP que vendría, ¿cierto?, en su mismo taller que están haciendo, su misma topología anterior. ¿Qué IP tenían en el servidor de DNS? ¿Se acuerdan? La punto 3 del otro servidor, este vendría siendo la punto 4, ¿cierto? La punto 4, ¿cierto? Sigan el orden, po. El orden de las máquinas. Si DNS, ¿cierto?, tenían la 1, el otro servidor la 2, tercera máquina la 3, esta vendría siendo la punto 4. ¿Sí? Ah, era uno. Sí. Que ya lo habíamos dejado. Me olvidó. Sí. Ya. 192, 168, 14. ¿Ya? Enter. Segundo, viene la máscara de red. La máscara se escribe con el comando netmask. Y es una máscara 24, clase C. Por lo tanto, ¿cuál sería? 255. Sería octeto 255, 255, 255.0. Punto 0. Perfecto. Ya. Bien hasta ahí, ¿cierto? ¿Sí? Yo. Aquí tenemos que agregar también un gateway si es que exista. Un gateway, una dirección de gateway. ¿Ya? El gateway es la dirección de router que si es que tenemos en la red, ¿cierto? Si usted no se acuerda mucho,
no necesariamente la punto .1, ¿cierto? La dirección de gateway, ¿cuál es? La que uno asigna. ¿Ya? Exacto. Por ejemplo, si yo no me acordaba de la IP, lo que hice, abrí el cliente, y en el cliente que teníamos configurado, voy recordando los parámetros, ¿cierto? Ahí me acordaba que era la punto .1. Entonces mi gateway va a ser la 192.168.1.1. ¿Ya? Cuarto parámetro a agregar es la red, la network. Y la network es la dirección de red a la que pertenece la IP que estoy configurando. Y en este caso, la dirección de la red es la 192.168.1.0. Esa es mi red. La dirección IP 192.168.1.4 pertenece a la red 192.168.1.0. Uy, no, estoy saliendo la otra. Así lo vamos a dejar un segundo en pantalla para que copiemos. Network. ¿Han apagado los Mac? ¿Listo? ¿Han apagado los Mac? La otra es gateway. Quinto parámetro viene la dirección de broadcast. Sí, no sabía. La dirección de broadcast es la última dirección de esa red, ¿cierto? O la última dirección con el último octeto de esa red. Para escribir eso tiene que ser ese orden, ¿o no? No importa el orden, lo importante es que estén todos. Yo puedo haber puesto primero la máscara, después el IP, después el gateway, no importa en el orden que tú lo definas. Lo que importa es que en este archivo vayan todos los parámetros. Sí, ¿Ya? porque aquí, ¿cuál es la especial? Claro, no importa. Yo puedo haber comenzado por la red primero, después el broadcast, después el IP. ¿Ya? La dirección de broadcast representa la última dirección de esa red. Que el máximo valor de un octeto es el 255, ¿cierto? Ahí está. Por lo tanto dice que la red es la 0 y el broadcast es el último. Los límites de la red. Y el último dato que nos falta agregar es el DNS. Y tiene que ser el mismo DNS que tienen ustedes, ¿cierto? El que ustedes configuraron. La de su Windows Server. Entonces, DNS-name servers, con ese final, DNS-name servers, y la dirección de DNS, como no me recordaba, es la que tengo por acá configurada, que era la 1.2 en este caso. Ojo, si ustedes pusieron otra dirección IP DNS, tienen que ser la que ustedes están ocupando, ¿cierto? Según el taller que ustedes hicieron. Tienen que estar seguros de eso. O si no, después lo editan el archivo, lo abren y lo cambian. Sí. No hay problema con eso. En mi caso fue la 1.2. ¿Ya? ¿Qué pasa si tuviese más de un DNS? ¿Cómo lo agrego ahí? Porque puede tener dos direcciones DNS de otra máquina. Con una coma y pongo otra dirección. Ojalá que O sea, sería DNS name server, la IP, coma y otra dirección DNS. Por ejemplo, pudiese haber ocupado los DNS públicos de Google. Y Google tiene dos servidores DNS, ¿cierto? ¿Cuáles son los de Google? 888. Coma 8844. Pudiese haber hecho esto, ¿cierto? Y así, si quiero agregar más DNS, un DNS secundario, un terciario, como aparecía en el taller que hicimos nosotros de hosting, los voy separando por una coma. En este caso, nosotros vamos a trabajar con un solo DNS que es el propio, el DNS local que configuramos, de primera jerarquía. ¿Ya? Y ahí tendría los parámetros. Ahí estaría lista la configuración. ¿Qué debo hacer ahora? Guardar y salir. Control O, Control X. Control O y después Control X. Ahí lo voy a pausar un minuto el video para que terminen de configurar. Control O, Control X. Ya. Como recién les dimos dirección IP a nuestra máquina, tenemos que revisar y comprobar que la dirección IP que asignamos es la correcta. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer nosotros es hacer un ifconfig. Un ifconfig. Ifconfig, ¿cierto? ¿Qué es lo que genera el comando? Ifconfig me permite ver la dirección IP. Pero ojo, recuerda que el cambio todavía no se refleja. De hecho no va a aparecer todavía. ¿Qué tenemos que hacer ahora con la máquina? Reiniciarla.
shutdown espacio R no. Ahí lo vamos a reiniciar.